Y bueno, yo ya les contaba, yo soy Karina. Nosotros tenemos este espacio que empezó como un espacio de capacitación en Internet a través de Facebook, que se llama Haciendo Puentes. Damos muchas capacitaciones. Yo soy profesora de Redba, que es un instituto de Capital que da el curso de AT, da psicología social, bueno, da varias capacitaciones. Y entonces luego yo comencé con la pandemia y todo a dar ciertas capacitaciones de educación, de salud, y a medida que uno va entrando, va viendo también la necesidad y muchos alumnos, muchas profesiones van planteando ciertas temáticas. Y la actualidad también nos lleva a abordar ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, dando el curso de suicidio, yo di una capacitación sobre suicidio y ahí surgió el de autolesiones, pensar en esta capacitación porque está enmarcado, cuando uno habla de suicidio, está enmarcada como una de las conductas, ¿sí? O que tiene que ver con esto de hacerse daño, quizás, ¿no? Pensarlo desde ahí. A mí me gusta hablarlo en términos, algunos términos sí, bien puntuales y con conceptos más desde la profesión, pero en un término más coloquial para que todos podamos entender y comprender ciertas cuestiones que a veces, leyéndolas o hablándolas desde otro lugar, es como que decimos de qué me están hablando, cómo se traduce esto. ¿Sí? Así que bueno, me gustaría que en 2 segunditos como que me cuenten de dónde son y así podemos arrancar como para ya arrancar con el curso, ¿sí? Bueno, yo soy de Moreno. Ah, qué eh, bueno. sí, sí, sí. Y bueno, soy psicóloga social, estoy ahora trabajando como acompañante terapéutico de tercera edad. Bueno, tengo hijos adolescentes, entonces la temática me interesó mucho porque en el curso de mi hija hay niñas que hubo casos de autolesión. Entonces, poder entender un poco. Bien. Genial, Natalia, somos vecinas. Romina o Patricia están por ahí, se quieren presentar. Hola, buenas noches. Yo soy Hola, Patricia. Patricia, también soy de Moreno. ¡Ay, buenísimo! Somos multitud. Yo trabajo en equipos de orientación acá en el distrito de Moreno, así que he trabajado en nivel secundario y he visto muchas situaciones de este tipo que a veces uno no sabe mucho para dónde disparar porque el tema de la derivación a recursos de salud se hacen Mm, muy difíciles, entonces es uno que lo tiene que sostener al joven, a su grupo familiar, al docente, inclusive, que se encuentra muy atemorizado. Y bueno, y es un montón de cuestiones que, digamos, hay que plantear permanentemente estrategias como para poder afrontarlas, ¿no? Eh, bien, me interesó mucho el tema, siempre aporta, ¿no? Siempre es un aporte para sumar, me parece muy válido. Eh, Así que bueno, bienvenido la capacitación. genial, Patricia, bienvenida. Otra morenense, buenísimo. Romina, ¿estás por ahí? Ahí está Sí, Romina. sí, sí, acá estoy. También de Moreno, ¡Ay, qué de bueno! Me siento muy todo, feliz. todo de Moreno. Bueno, como decía Patricia, también es como para tener un conocimiento. Yo trabajo en lo que es responsabilidad penal juvenil. Y nada, es para tener herramientas, herramientas. Eh, Genial. me interesó. Bueno, me encanta, primero me encanta que sean de Moreno, porque a veces yo doy cursos y hay de Santa Cruz, de Salta, de todos lados, y cuando son de Moreno me siento como en casa. Así que está buenísimo eso, porque yo también soy de Moreno, obviamente. Tenemos un espacio en Moreno nosotros, consultorios, y también damos cursos presenciales. Muchos de estos Ah, quisiéramos darlos presenciales, pero como están gente de tantos lados, pero bueno, ahora que tenemos contacto con gente de Moreno, quizás podamos hacer algo de juntarnos y hacer algún seminario o algo. Yo también trabajo en el equipo de orientación, pero estoy en primaria actualmente. Trabajé en secundaria, trabajé en especial, fui profesora
del Instituto Superior del Rojas, bueno, pasé por todas las cosas, por todos los niveles, por todos los ámbitos educativos, tengo 28 años en docencia, así que desde ese lado también entiendo la situación de Patricia y bueno, y muchas cosas que también Romina debe vivenciar y Natalia, todos estamos como dentro de la misma situación, ¿no? Todo lo que es educación se enlaza mucho actualmente con salud mental. No podemos trabajar si no trabajamos la salud emocional y la salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes y aún de nuestros docentes, ¿sí? De todos aquellos que están trabajando en contacto con otros, porque la situación es tan estresante, tan angustiante, salimos de una situación muy estresante y como readaptarse de nuevo está costando entrar otra vez en ese, dentro de, entre comillas, equilibrio, ¿sí? Que no es tan equilibrio, pero bueno, es una búsqueda de cierto equilibrio emocional. Así que bueno, la idea es que podamos en estas 4 clases pensar sobre esta problemática, tener algunas estrategias para abordarla. Siendo de Moreno está bueno porque podemos también ver en algunos lugares dónde derivar, ¿sí? Es distinto cuando son de otros lados, pero cuando es más puntual uno puede buscar y orientar también hacia dónde trabajar estas cuestiones, ¿sí? Y compartir también información desde lo local, ¿sí? Eso no quita que los compañeros Bueno, que después van a ver el video y sean de otros lados, también la idea es que sea un marco general, independientemente de que podamos particularmente hablar de lo local, ¿sí? Romina, ¿querías decir algo? no, me estaba limpiando el ojo. Ah, perfecto. Bueno, empecemos entonces. Curso de conductas autolesivas. Lo primero que vamos a pensar es que, como yo les decía, este tipo de conductas están marcados dentro de lo que es la adolescencia. Sí, se comenzó a investigar y se comenzó a visibilizar como una problemática adolescente, ¿sí? Por eso en el material que yo les envié, que yo subo al Classroom, que es como el material teórico con el cual luego vamos charlando la clase en vivo, apunta en un primer momento a definir o a enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia. Son cuestiones que tenemos presentes, pero que es importante entender el perfil del adolescente para poder entender por qué dentro de esa etapa de la vida se dan puntualmente estas conductas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa de crisis, ¿sí? Tiene que ver con la crisis del desarrollo, es una crisis natural que se da en cualquier sujeto. No es una crisis que irrumpe como puede ser una crisis que atravesemos en la vida, un fallecimiento, algo que viene y rompe el equilibrio. Esto es una ruptura del equilibrio, pero una ruptura que es necesaria para pasar a otra etapa, ¿sí? Entonces, una de las características es que el adolescente está en una búsqueda de identidad, ¿bien? Esa búsqueda de identidad, algo que no está en el texto, que yo siempre dejo algo afuera como para poder hablarlo en la clase. A ver, Asturi, que es uno de los textos que más se trabaja cuando se habla de adolescencia, habla de 2 duelos, ¿sí? ¿Y por qué es importante entender y para luego entender la problemática? Porque el concepto de duelo es un concepto de falta, en cualquier orden, ¿verdad? Nosotros tenemos un duelo cuando fallece alguien, pero también tenemos un duelo como sujetos cuando cambiamos de trabajo, cuando se pierde una amistad, cuando tenemos un divorcio. El duelo es la muerte de algo y algo que va a surgir distinto. Entonces, desde lo que es el planteamiento de Averasturi, habla de 2 duelos. Uno es el duelo por el cuerpo que va cambiando, ¿sí? Ese cuerpo de niño va a pasar a ser el cuerpo de adulto, pero es una transición. Entonces hay un duelo por lo que por esa mudanza, por llamarlo de alguna forma. Esa mudanza que de quién estoy dejando de ser y en quién me estoy convirtiendo. Y ese en quién estoy dejando de ser y en quién me estoy convirtiendo es muy importante porque estamos hablando de un potencial que se va desarrollando. No es que yo hoy dejo de ser esto y mañana soy otro, ¿sí? Es todo un tiempo durante todo ese proceso que tiene que ver con la adolescencia, que ahora se habla también de preadolescencia. Vieron que antes hablábamos de la pubertad, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiábamos, las que somos un poco más grandes,
Se hablaba de la pubertad y de la adolescencia. Y ahora se habla de preadolescentes, porque es como que la adolescencia se ha adelantado y los niños entran en una etapa preadolescente, vivenciar un montón de situaciones que ya los acerca más a la adultez que a la niñez. Entonces, en ese proceso, que aproximadamente va de los 10 a los 21 años, y que también vamos a ver que está la adolescencia tardía, porque nos encontramos con muchachos y chicas de 25, 26 años viviendo en casa, que le siguen lavando la ropa y todas estas cuestiones que tienen que ver con la dependencia. ¿Sí? Entonces la adolescencia se ha alargado, se adelantó y se alargó, es como que se extendió el tiempo del adolescente. Entonces, este duelo, este primer duelo al que yo los estoy haciendo, vamos a pensarlo, tiene que ver con este cuerpo, ¿no? Con este cuerpo que cambia, con todas las modificaciones que nosotros conocemos, que estudiamos y que por los roles que tenemos sabemos. Entonces hay una muerte del niño y tiene que nacer ese adulto, ¿sí? El tema es qué pasa durante ese proceso. ¿Por qué? Porque los duelos generalmente duran entre 6 meses y un año, un duelo normal, ¿sí? Todas las que hemos pasado por alguna situación de duelo, sabemos que tiene una duración, que pasa por distintas etapas, por la negación, por el dolor, por la culpa, por un montón de instancias. En el adolescente ese duelo que duraría un año se extiende mucho más. Primer duelo. Y el segundo duelo, por el cual atraviesa el adolescente, es el duelo por el rol, ¿sí? ¿Por qué? Y por eso tiene que ver mucho esto que yo les decía de cómo se ha extendido la adolescencia en este tiempo de la posmodernidad. El rol que cambia, el rol del niño que era dependiente, el niño que la mamá le lavaba la ropa, que decidía, tiene que cambiar a un rol de autonomía, ¿sí? A un rol de decisión, a un rol de generar identidad, de tener sus convicciones, de argumentar, ¿sí? Esta cuestión que siempre se relaciona con la rebeldía, ¿sí? Pero tiene que ver mayormente con la independencia de decidir y de tener una vida adulta, ¿sí? Ese rol que tiene que salir de una dependencia a una independencia, es lo que en este tiempo se ha dilatado mucho. A veces se dilata por una cuestión del mismo sujeto, del adolescente en sí, que le cuesta aceptar esta nueva etapa y salir de esa situación de cobertura, por llamarlo de alguna manera. Pero también se dificulta por las relaciones de apego que por lo general se dan en las familias, ¿sí? Lo que en la actualidad muchas veces se nombra como relaciones tóxicas, que no son solamente relaciones de pareja, sino relaciones de apego tal que cuesta romper esa simbiosis y no permite dar lugar a que surja este nuevo rol de independencia y este conocimiento de este nuevo cuerpo que ahora actualmente se ha ampliado mucho más, porque hace muchos años no pensábamos, por ejemplo, en hablar con nuestros adolescentes sobre diversidad de género, ¿sí? Entonces, pensemos que en el marco actual, las opciones que hay para poder hablar y las opciones ante las que se encuentran en este duelo de su propio cuerpo y de su rol y de elección de vida, se ve tan bombardeado de información, de modelado de distintas relaciones, ¿sí? ¿Qué hacen? O que me apegue demasiado a la seguridad que yo tenía dentro del ámbito familiar, ¿sí? O salga a la vida como llevándomela por delante, ¿sí? Vieron que nosotros encontramos, por ejemplo, Patricia que está trabajando con adolescentes, o Romina también, vemos que los adolescentes tienen como esta cosa de que los ves ahora a los 10, 12 años, a mí me pasa en primaria con sexto grado, te enfrentan y te dicen cosas como que ellos se saben todo, ¿sí? Son gallitos, digo yo, ¿no? Son gallitos, son como que te quieren llevar por delante, como que ellos se quieren comer el mundo. Y en realidad todavía no han definido nada, pero tienen como esta actitud ante la vida, como diciendo, yo no dependo de nadie, yo me la banco solo, ¿sí? Yo puedo, conmigo a mí no me van a decir nada.
cuando ese es un doble mensaje. Entonces estamos en esa búsqueda, ¿no? En esa cosa de que no sabemos para dónde ir. ¿Y por qué es importante que hablemos de esto, que quizás es algo que sabemos, pero ¿por qué es importante? Porque si nosotras nos ponemos a pensar desde un punto de vista objetivo, como poniéndolo afuera el tema y mirándolo, ¿cuánta ansiedad, cuánta angustia, cuánta confusión genera eso en un sujeto, ¿sí?, que está todavía constituyéndose como tal, tratando de identificar sus emociones, tratando de identificar sus sentimientos, tratando de identificar cómo me relaciono con el otro? Entonces, todas estas cuestiones que movilizan y que quizás tienen que ver con un mundo interno, ¿sí? Porque el adolescente, como decíamos hoy, se hace el gallito para afuera, pero hacia adentro es un volcán en erupción. Tiene un montón de cosas que le pasan, pero que no ponen palabras. Entonces, ahí nosotros sentamos en un terreno que sienta las bases para dar la oportunidad de que estas conductas den a luz, ¿sí? Tenemos un sujeto que está pasando por una transición que es inevitable, no la puede evitar, tiene que pasar por esa transición sí o sí para constituirse como un adulto, y en esa transición está atravesando duelos, está dejando atrás etapas de su vida, está dejando un cuerpo, está dejando un rol de niño, y está mirando hacia adelante, que tiene que enfrentar situaciones de la vida para las cuales no se siente preparado, pero cree que está preparado, y en ese terreno hay un montón de emociones que se generan y de sensaciones. Y allí entra estas cuestiones de cómo ellos y cómo muchos adultos que atraviesan situaciones de angustia, situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, y que no pueden poner en palabras, o que quizás no encuentren el espacio para poner en palabras, porque eso también es una clave, hablan de otra manera, ¿sí? Es entender esto, que la autolesión, la conducta de hacerme daño, sea superficialmente o más profundamente, que es lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con decir algo, pero no con palabras, ¿sí? Entender esto es muy importante. Por eso este pibe, que mira lo que hace, pasa con las adicciones, pasa con la violencia que tienen los chicos, estos pibes que hacen esto, que hacen... Están diciendo, pero de una manera errónea, ¿sí? Están queriendo manifestar algo que les está pasando, pero de una forma que no es la correcta, ¿sí? Entonces, que entendamos que esto es un lenguaje equivocado, pero que es un lenguaje que nosotras tenemos que saber leer, ¿sí? Que el síntoma en sí, porque esto es un síntoma, es decir, es la punta de un iceberg, es algo que yo veo, pero me está diciendo que debajo hay un montón más. Entonces, si yo sé leer eso, si yo enfoco y digo, este chico me está queriendo decir algo, y yo me meto en lo profundo para poder ver qué pasa, seguramente ese lenguaje va a pasar de un síntoma a la palabra, ¿sí? ¿Hasta acá fui clara? ¿Me expliqué bien? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran decir? Siéntanse en libertad de compartir. Yo por ahí cuando estabas diciendo esto de que por ahí los chicos no saben, no encuentran las palabras o el espacio, a veces me parece, por Sí, escuchar a chicos y ver que hay veces que sí tienen las palabras, no son sí, escuchados por los adultos, por nosotros. bien. No, Uh-huh. nosotros no los escuchamos, o creo que también hay negación de parte de los padres. A veces los pibes la Sí. tienen más clara, pero termina pasando esto, ¿no? De alguna manera lo tengo que decir, de alguna manera me voy a hacer escuchar, me parece. Es verdad. Son como tres, sumás esto y está bueno, porque es verdad. A veces, si lo pensamos, no encuentro la forma de decirlo, no encuentro las palabras para explicar lo que me sucede, no encuentro el espacio, y esto tiene que ver con la no escucha, ¿no? Porque el espacio no tiene que ver con un espacio físico, quizás, que sería lo ideal,
El espacio tiene que ver con ese lugar donde el otro me contiene, donde hay un espacio de escucha, donde hay un espacio de reconocimiento, porque muchas veces pasa en las escuelas o en las instituciones cualquiera, que lo sentamos al pibe y le decimos, sí, vení acá que tenemos este espacio, pero no lo estamos escuchando realmente ni metiéndonos en su mundo para entender qué le pasa. Escuchar es otra cosa, ¿no? Y el padre a veces se sienta con el pibe y dice, sí, a ver, ¿qué te pasa? Pero eso es una pavada. Cuando yo tenía tu edad, no hacía estas cosas. Entonces no hay una escucha real. Le brindó el espacio, pero eso no es un espacio real. Espacio tiene que ver justamente con un tiempo y un estar para el otro, ¿sí? Es decir, yo me siento acá para escucharte a vos y escuchar sin juzgar, sin condenar, es escuchar para saber qué te pasa y no dar un juicio de valor. Entonces, ¿qué pasa? Los pibes se encuentran con esa barrera. El padre que le dice, pero eso no es nada, vos te haces problema por cualquier pavada, o vos te pensás que vas a solucionar algo fumando un facito, minimizan la problemática, minimizan las situaciones. Entonces, hay que comenzar para entender estas problemáticas a darle el justo valor y la justa dimensión. Entender que cada sujeto vivencia las situaciones de diferente manera. Nosotros hablamos mucho de diversidad y de inclusión, ¿no es cierto? Lo hablamos desde otros contextos. Hablamos de inclusión y de diversidad de género o de inclusión desde la discapacidad, pero en realidad cuando hablamos de inclusión y de diversidad, tiene que ver con la forma en que cada uno afronta las situaciones y cómo percibe el mundo. No todos los percibimos de la misma manera. Y no todos la misma situación la sostenemos o la entendemos de la misma manera. Entonces, quizás para ese joven, esa relación con esa noviecita que se rompió es una situación de vida o muerte, ¿sí? O ese examen que rindió mal en la escuela, para ese chico fue como que se le terminó el mundo, porque cómo enfrentaba esa situación con los padres, porque tenían un nivel de autoexigencia total y generaron un super yo enorme, un ideal al cual responder. Entonces, brindar el tiempo tiene que ver con ese espacio de escucha donde yo estoy para vos y no juzgo ni pongo en tela de juicio nada. Necesito escuchar con la libertad suficiente y sacarme los prejuicios para poder entender lo que el otro vive. Yo cuando doy otros cursos, por ejemplo, el de primera intervención en crisis, primera intervención en crisis ecológica, siempre hablo de este concepto de intervención, ¿no? Cuando nosotras, desde la psicología social, desde el equipo de orientación, desde lo judicial como Romina, o de los compañeros que están en otros ámbitos quizás, intervenimos, realizamos una intervención X, la intervención tiene que ver con dos instancias importantísimas, que esto lo vamos a ver cuando veamos puntualmente esta problemática que es la que nos convocó ahora. Intervenir tiene que ver con que yo para saber tengo que entrar en el mundo del otro. Tengo que salirme de mi mundo, dejar de ser Karina y salirme de mi rol en ese momento y estar en mi rol de sujeto, de persona, entrar en el mundo de ese joven, ver qué le pasa, qué siente, qué es lo que me quiere contar, cuál es su historia, entrar a ese mundo, sacar toda la información que él me quiere dar, ¿sí? Siempre respetando el espacio del otro, porque nos ha pasado a cualquiera de nosotras que a veces quieren entrar en nuestro mundo y nosotros no queremos que entren, ¿no es cierto? Entonces es buscar el vínculo, que se genere ese vínculo de confianza para que esa persona me deje entrar en su mundo. Una vez que yo logro que me deje entrar, poder tomar esa información, aunque para mí, desde mi lugar, no sea importante, pero para ese sujeto es muy valiosa. Y traerla de nuevo a mi mundo, con esa información yo vuelvo a mi mundo, a mi rol, a la psicóloga, a la psicopedagoga, a la trabajadora social, a la psicóloga social, vuelvo al rol que estoy desempeñando en ese lugar y desde el rol, enriquecida con la información que esa persona me dio, puedo generar una respuesta. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotras queremos decirle, sí, porque vos tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Y de dónde estoy mirando?
Estoy mirando desde mi rol, con la distancia que el rol implica. ¿Se entiende la diferencia que les estoy marcando? Miramos desde el rol, yo miro desde acá y te digo a vos que estás allá, mirá, no, pero habría que hacer esto y lo otro y lo otro, o lo que a vos te pasa es esto y lo otro y lo otro. Pero nunca me puse en el lugar de esa persona. Yo tengo que entrar y volver a salir, eso es intervención. Entro, tomo información, salgo, y cuando yo salgo, salgo enriquecido y salgo con elementos para que desde este lugar, ahora sí, sabiendo lo que pasa allá, yo pueda realmente orientar. ¿Sí? Por eso entramos y pensamos, ¿qué le pasa a ese adolescente? ¿Qué etapas todos pasan? Pasan por esta etapa todos los adolescentes. Muy bien. Ahora, desde la singularidad de su vida, de su vivencia, de su contexto social, de su contexto afectivo, eso que le pasa a todos los adolescentes va a estar atravesado por su historia. Entonces yo puedo saber, al adolescente le pasa esto, pero a este adolescente en particular le está pasando, además de la crisis, además del duelo por el cuerpo, además del duelo por el rol, además de eso que es natural, le está pasando la vida de su familia, de su consumo quizá, de su adicción, de una falta de imagen paterna, materna, de abandono, ¿sí? De un montón de situaciones que tienen que ver con esa singularidad. Entonces, como les decía hoy al principio, imagínense un sujeto que está en un duelo atravesando, que paso de un estado y me veo a futuro en otra situación, que tengo que pensar, que tengo que proyectar, qué voy a hacer cuando termine la secundaria, en esa transición. Y además le sumo su historia, ¿sí? Un contexto social hostil, a veces un contexto educativo hostil, que no aloja, que no da espacio, ¿sí? Un contexto comunitario, el barrio, hostil. Entonces, todo eso hace que desde sus emociones, desde sus sentimientos, desde sus habilidades sociales, ¿sí? Las habilidades que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la gestión de emociones, que tienen que ver con la forma de resolver conflictos, habilidades sociales con las que todos nos manejamos en la vida, desde ese lugar no puede resolver, no está pudiendo resolver determinada cuestión. Puede ser algo muy pequeño, ¿sí? A nuestros ojos, pero eso muy pequeño quizás sea el detonante de algo mucho más grave. Entonces, desarrollar esa mirada clínica, esa escucha activa, es fundamental y eso se ejercita. Es importante que desde nuestro espacio podamos ejercitar ese tiempo de escuchar y sacar esa información que no me da, esa cosa que no me dice, pero que me lo está demostrando de otra manera. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ver en el material que hay unas filminas que desarrollan, yo no quiero pasarme hablando de la adolescencia todo el tiempo, la idea es que aprovechemos bien este rato para poder puntualizar algunas cuestiones que después ustedes van a ver en el material, ¿sí? Van a ver que habla de, bueno, de cuestiones del desarrollo psicosocial, de desarrollo emocional, que van a ampliar un poco estos puntos nodales que tienen que ver con las características esenciales, ¿sí? Para entrar luego a ¿de qué hablamos cuando hablamos de autolesiones específicamente? Hay una definición que ustedes van a encontrar en la filmina, yo le voy a decir para que ustedes tengan en cuenta, para después organizarse, pero lo van a ver. En la filmina 7 hay una definición que es de la Sociedad Internacional de Autolesiones, ¿sí? Que se dedica específicamente de salud mental a trabajar estas problemáticas. Y la definición que ustedes van a encontrar dice lo siguiente: el cometido la autolesión es entendida como el cometido de deliberadamente hacerse daño a su propio cuerpo. Esto es muy importante, me hago daño yo. La lesión se hace a uno mismo sin la ayuda de otra persona. La herida es lo suficientemente severa para causar daño en los tejidos y dar como resultado cicatrices o marcas.
Los actos que tienen una intención suicida o que están asociados a la excitación sexual están excluidos de esta definición. Según la Sociedad Internacional de Autolesiones, la autolesión en sí no entra dentro de la tipología de lo que es la conducta suicida, ¿sí? Hay otros autores que incluyen las conductas autolesivas dentro de conductas autosuicidas. Cuando hablamos de suicidio, hay 3 niveles, ¿sí? Tenemos el pensamiento suicida, ¿sí? El acto suicida, lo que es toda la ideación, y el acto en sí. Muchas veces el acto, cuando hay una de los tipos de autolesiones que tiene que ver con evitar justamente un suicidio, lo asocian algunas corrientes con una actitud, esta cuestión destructiva, con esta cuestión de muerte, ¿sí? Pero desde los profesionales que abordan puntualmente esta problemática, dicen que todo lo que tiene que ver con suicidio queda excluido de esta conducta, ¿sí? Lo mismo que acá dice, las cuestiones que tienen que ver con excitación sexual. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchas veces en una relación sexual se utilizan dentro de algunos tipos de lo que se llamaban las perversiones, que ahora están enmarcadas dentro de otros términos, pero bueno, como para comprender el sadomasoquismo, el sadismo, tenía que ver o tiene que ver, sí, porque tiene que ver con conductas sexuales actuales también, con hacerse daño, sí, para generar placer. Bien, la autolesión no tiene que ver con una sensación de placer, por eso lo diferencia, ¿sí? Cuando hay una conducta que tiene que ver con el apretarse, el rajuñarse, el golpearse, pero tiene que ver con cuál es el objetivo, la generación de placer, porque está asociada a una perversión sexual. Ahora, en este punto no, por eso lo está diferenciando en la definición. ¿Bien? ¿Fui clara ahí? Bárbaro. Muy bien. Lo importante es que son conductas deliberadas. ¿Qué quiere decir? Que son conductas que son pensadas. Lo hago deliberadamente, no es algo automático. Vamos a ver cuándo es automático, ¿sí? Cuando es algo que es algo sistemático, que no está pensado, ¿sí? Que se realicen sobre la propia persona, sobre mi propio cuerpo, ¿sí? Conscientemente me estoy yo dañando. Quizás no veo el nivel de gravedad de esa situación, pero yo soy consciente de que me estoy cortando porque por algo, las chicas que trabajan en escuela han visto que hay muchas chicas que tienen conductas autolesivas y que viven con las mangas tapándose, que no, en el verano no se quieren poner un short, porque son conscientes de lo que han hecho, ¿sí? No es que es algo inconsciente, son conscientes, por eso lo ocultan. Cuando yo soy consciente de algo, lo oculto. Muy bien, entonces es algo deliberado, consciente y que hago sobre mi propio cuerpo, con el fin de dañarme, pero yo no me quiero dañar físicamente, estoy queriendo dañar otra cosa en realidad, ¿sí? Dice, aunque se trate de un acto deliberado, no carece de intencionalidad, ¿sí? Tiene intencionalidad, siempre. No solo una patología, no quiere decir que la persona no es. A ver, cuando hablamos de patología, no es una persona que está enmarcada dentro de un cuadro esquizofrénico, no es un esquizofrénico, no es un psicótico. Hay personas que tienen una patología, un trastorno mental y tienen conductas autolesivas. Por ejemplo, que lo vamos a ver, o ya lo voy adelantando, las conductas autolesivas estereotipadas, que ustedes lo van a ver que hay una serie de definiciones, de distinción de distintas conductas. Por ejemplo, dentro del cuadro de lo que es el autismo, o lo que es los trastornos del espectro autista, como se denomina ahora, ¿sí? Hay conductas autolesivas. Por ejemplo, los niños que tienen autismo, algunos niños suelen, por ejemplo, golpearse la cabeza contra la pared, ¿sí? O suelen pegarse en la cabeza y lo hacen de una forma sistemática. Cuando entran en una crisis, entonces empiezan y se golpean, se golpean, se golpean. ¿Bien? Eso es una conducta autolesiva. ¿Por qué? Porque me estoy lesionando yo mismo, autolesivo, ¿sí? Automática, estereotipada. ¿Por qué? Porque ese niño siempre va a hacer la misma conducta.
Siempre o se va a golpear la cabeza contra la pared, o se va a golpear cachetazos, o se va a pellizcar, ¿sí? O hay algunos que se agarran la mano y se pellizca, o se pellizcan las piernas. No sé si ustedes vieron la película, siempre les voy a llevar alguna película, El Contador. ¿Alguna vio la película del Contador? Bueno, la película del Contador, bueno, mírenla, él es autista, por ejemplo, ¿no? Pero lo quiero llevar por el lado de la conducta autolesiva. Él tiene un trastorno del espectro autista, él es contador, es brillante, pero él se lastima las piernas, ¿sí? Se corta, se clava cosas. Esa es su forma, esa es su conducta autolesiva. Siempre hacía lo mismo en sus piernas, ¿sí? Entonces, esa conducta autolesiva es estereotipada dentro de un cuadro específico. Pero la conducta autolesiva en sí misma no es una patología. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se quiere pensar, no, porque este pibe tiene un problema. No, lo que pasa es que la conducta autolesiva se convirtió en la respuesta A. ¿Sí? Es una respuesta, es una forma que tiene de responder. Una vez que se soluciona la cuestión de base, el problema puntual, esa conducta va a desaparecer. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. No es algo que está instalado y que es parte de un cuadro X, de una patología específica. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver algunos tipos de conductas autolesivas como para enmarcarnos, como enmarcamos esta de la conducta autolesiva estereotipada. ¿Bien? Podemos encontrarnos quizás nosotros con alumnos, con pacientes, con personas que trabajemos en algún grupo, que tenga quizás una esquizofrenia, ¿sí? O que tenga algún síndrome. Hay síndromes hereditarios, congénitos, que están asociados con discapacidad, ¿sí? Que hacen que las personas que padecen ese tipo de patologías tengan conductas autolesivas estereotipadas. Es importante conocerlo y saberlo porque nosotros no sabemos en qué contexto podemos conocer a alguien que tenga ese tipo de conductas. En ese caso está enmarcado dentro del cuadro patológico, ¿sí? Las conductas autolesivas mayores son aquellas que son autolesiones, pero que llegan a lastimarse a la persona de una manera no superficial, ¿sí? La mayoría de las conductas autolesivas con las que nosotros nos encontramos son conductas autolesivas que son más superficiales, ¿sí? Superficiales desde lo visual, desde lo que vemos. ¿Qué solemos ver? Chicas que se rajuñan, que se cortan superficialmente, ¿sí? Los brazos, lo que es más común, los brazos y las piernas. ¿Por qué? Porque son los lugares donde no se ve, más en invierno, ¿verdad? Los brazos no se ven, esta parte del brazo, las piernas, pellizcarse. A veces uno dice, no, pero no se corta. Bueno, pero esas personas que quizás están en una situación de estrés, en una situación que los angustia, y uno los ve que se están pellizcando el brazo, ¿sí? Están hablando con uno, están quizás en una entrevista, en una reunión, en el equipo, en un grupo, en una entrevista, y están pellizcándose, ¿sí? Permanentemente. Se pellizcan, se pellizcan. No deja quizás marcas eso, pero se están haciendo, están como registrando que están ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de tocarme y de dañarme es como un autorregistro, ¿sí? Cuando yo me lastimo, es como que hay una parte de mi cuerpo que yo la vuelvo a registrar. Es como que yo sé que ese es mi cuerpo, me registro, me corto, me registro que yo soy. Esto me está molestando, esto me está haciendo mal. No quiero estar acá, no quiero escuchar lo que me dicen. ¿Sí? Esta situación no la tolero. Entonces me pellizco, me corto, me rajuño las piernas. Uno a veces piensa que tiene que asociarlo solamente con eso, pero personas que están todo el tiempo o se tiran el pelo. Vos lo ves que están haciendo ese rulito, pero de golpe se tiran el pelo fuerte. Vos no te das cuenta. Se arrancan muy bien. Patri, ¿querías decir algo? Se arranca así. Sí, se van sacando así pelitos. Exacto, se van sacando y vos decís, capaz que uno no tiene desarrollada esa cosa de decir, No, claro, por ahí piensa que es un juego con el pelo, pero en realidad se están infligiendo un daño. exacto, exacto.
Entonces, cuando asociamos conductas autolesivas, tenemos que salir de este cuadro o de esta cuestión tan cerrada de pensar, no, tiene que haber cortes, tiene que haber cicatrices. Es verdad, pero también conducta autolesiva es esto, que yo le decía, pellizcarse, o esas personas que se muerden los labios y se muerden y se sacan la piel del labio, que no es que se muerden así, sino que se van lastimando. Y vos decís, no se da cuenta que se está haciendo mal, que se está sacando la pielcita y se sacan y se sacan. Bueno, esas conductas, yo tengo que tener un registro para ver si esto que estoy observando en este adolescente, en esta persona, tiene que ver con algo sistemático, porque eso es algo muy importante. Es una conducta que me hago a mí mismo, que soy consciente porque trato de ocultarlo en algún punto, y por el otro lado es algo sistemático. Quiere decir que se va repitiendo en el tiempo. No es un evento. Una cosa es que yo, no sé, me muerdo los labios en un momento de nervios, ¿sí? Y otra cosa es que mi reacción ante las situaciones angustiantes sea permanentemente lastimarme. Entonces tengo que observar que esta conducta que yo detecto se está extendiendo en el tiempo, que se está dando. Luego de que yo veo que se está dando en el tiempo sistemáticamente, debo hacer otro registro. ¿En qué momentos puntualmente se da esta conducta? ¿Cuándo se da? ¿Siempre se está cortando? ¿Siempre se está pellizcando? ¿Siempre se está tirando el pelo? ¿O hay momentos en que yo noto que son más evidentes que otros? Obviamente que yo no convivo las 24 horas con la persona, pero así como yo puedo observar dentro del marco escolar o dentro del ámbito que yo esté trabajando, puedo tener una observación y ver cuándo estas conductas se están dando, si son ante situaciones de estrés, si son ante situaciones de angustia, si son ante situaciones en que la persona se siente perdida y que no sabe qué responder, ¿sí? Ir tomando esos indicadores para también luego, cuando yo tenga la oportunidad de hablar con el niño, con el adolescente, con el adulto, indagar si él o ella son conscientes de en qué momento les pasa que sienten la necesidad, ¿sí? Que sienten la necesidad de autolesionarse. Porque no viven todos los días o en todo momento lesionándose. Hay momentos en los que ellos sienten la necesidad de hacerse ese corte, de pellizcarse, ¿sí? Entonces, esos registros son muy importantes porque son los momentos que nos van a hacer a nosotros identificar las situaciones que ellos no están pudiendo manejar. Bien, si yo sé que los momentos de angustia, los momentos de conflicto, los momentos de examen, los momentos son momentos detonantes, yo tengo que empezar a trabajar en cómo ayudarlo a que pueda trabajar esas situaciones de otra manera, cómo las pueda afrontar, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a ver, no encuentra las palabras bien, no encuentra, hay emociones que lo superan, muy bien, podemos trabajar en esta área, empezar a identificar áreas puntuales desde donde empezar a abordar la problemática, porque en definitiva, y yo lo digo con el tema de adicciones, el problema no es la autolesión, el problema es qué causa la autolesión. Es lo mismo que en la droga. El problema no es la adicción. Vemos la adicción, pero el problema es el por qué llegó a la adicción. Muchas veces apuntamos a la adicción, y está bien, porque tenemos que solucionar ese problema. Pero si yo soluciono ese problema, pero no soluciono el problema de base, la adicción vuelve. Entonces, en esto pasa lo mismo. Yo tengo que apuntar, bueno, veo que hay una situación de autolesión, bueno, tengo que ir al problema de base, porque si no soluciono eso, va a volver el síntoma de alguna manera, ¿sí? Entonces, identificar esos momentos me va a ayudar a mí a abrir grandes temas y grandes áreas desde donde poder trabajar. ¿Bien? Bueno, ¿algún aporte, chica, algo que quieran decir? Yo los escucho, ¿eh? Bueno, listo, no, sigo yo. Muy bien. Vieron que yo les decía esto de sistemático, que debe ser que hay una sistematización de la autolesión.
ustedes van a encontrar otra definición que habla de las conductas autolesivas compulsivas, ¿sí? Y estas son las que son las más comunes. ¿Qué es la compulsión? La compulsión es la necesidad de hacer algo, ¿sí? Es como una fuerza que me hace que yo haga algo aunque sepa que no lo tengo que hacer. Esa es la diferencia, la lucha. Es algo que yo tengo, que necesito imperiosamente hacer, que yo sé que no debo hacer, pero que no puedo evitar. Y pensemos, salgamos de la autolesión y vayamos, por ejemplo, al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que la persona sabe que no lo tiene que hacer, pero no lo puede evitar hacer. Por ejemplo, porque siente que se muere. Entonces dice, bueno, si no me lavo las manos 5 veces, me voy a morir. Entonces, y lucha, ¿no? Dice, no, pero no, yo sé que no es así, no me voy a morir, pero termina lavándose las manos 5 veces. Ustedes vieron la película, no sé si vieron la obra de teatro, pero la película Toc Toc, bueno, vieron que el Toc Toc está la chica esta que se anda con los guantes, que no quiere tocar nada, bueno. Esa es la compulsión, es algo que yo no puedo evitar, que hay como algo que me obliga a hacerlo, que yo sé que no es necesario, que yo lucho, pero termino haciéndolo. ¿Bien? Pasa lo mismo con la adicción es compulsiva. El adicto, hay puntos de la adicción en que toma conciencia de la problemática, dice, no me quiero drogar, no lo quiero hacer, yo sé que me hace mal, yo sé que es dañino, pero lucha y la compulsión hace que termine drogándose de nuevo. Sí, bueno, lo mismo pasa con las conductas autolesivas que son compulsivas. No lo quiero hacer, pero ¿qué pasa? La única forma que encontré de bajar ese nivel de ansiedad, como el adicto, que la única forma que encuentra de bajar el nivel de ansiedad es consumiendo, entonces bajo la ansiedad haciendo determinada cuestión. O me corto los brazos, o me corto las piernas, se me cierro en el baño, y es como que ahí bajó la ansiedad, ¿sí? No quiero, pero es una compulsión. Me obliga automáticamente, necesito hacerlo, aunque luche, me termina ganando. Por eso se trabaja, que después lo vamos a ver esto, lo voy adelantando un poco, se trabaja mucho desde las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? Lo que se conoce como TCC. Es uno de los tipos de terapia que se utiliza para trabajar este tipo de cuadros. ¿Bien? ¿Por qué? Para la terapia cognitivo-conductual apunta a esto. Cognitivo, ¿por qué? Porque yo tomo conciencia, ¿sí? Lo pienso, lo razono, todos los mecanismos que tienen que ver con lo cognitivo. Para luego esto que yo elaboro lo llevo a una conducta. Ahora tiene que ver con cambiar una conducta, pasar de una conducta que es destructiva a una conducta que sea constructiva, ¿sí? Por eso se trabaja, que después vamos a ver, determinadas estrategias que tienen que ver de las terapias cognitivo-conductuales. ¿Bien? Muy bien. Sigo. Muy bien. ¿Qué funciones cumplirían las autolesiones? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Es claro? ¿Sí? Perfecto, chicas. Ahora, ¿qué función cumpliría la autolesión? ¿Sí? Uno dice, pero es algo malo, es algo dañino. ¿Qué función puede cumplir más que ser destructivo? Pero no, emocionalmente, psicológicamente tiene funciones. Por algo una persona lo hace, ¿sí? Tiene que aprender a que hay otras herramientas que pueden cumplir la misma función. Ese es el tema, ¿no? Llevarlo de esta conducta destructiva para bajar la ansiedad, supóngase que la vamos a ver, lo puedo hacer con otra herramienta que sea positiva y lograr el mismo objetivo, ¿sí? Muy bien, primero, una de las cuestiones que más atraviesa a los adolescentes tiene que ver con esta cuestión de la regulación emocional. Ustedes saben que la regulación emocional es algo que se aprende, ¿sí? ¿Qué es la regulación emocional? Nosotros tenemos un termómetro interno. ¿Vieron cómo tenemos frío, calor? Tenemos un termómetro interno de nuestras emociones, ¿sí? Un termómetro que cuando nosotros capaz que estamos re enojadas y hay algo que nos dice no es el momento, cállate la boca, no es el lugar, no reacciones de esta manera. Y buscamos la mejor manera de decir algo, ¿o qué hacemos? Nos vamos,
evitamos el conflicto. Ese termómetro nos dice, no, pará, no lo digas. Y nos frenamos, regulamos. ¿Viste? Como que vamos regulando. Hay personas que no tienen esta regulación emocional, que si te quieren mandar al diablo, te mandan. No les importa el lugar, no les importa el contexto, ¿sí? No tienen regulación emocional. Van al acting out. Quiere decir que lo que sienten lo dicen, si te quieren. No hay ahí un termostato que les dice alto, 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 danger, danger, no paran. Al adolescente, por lo general, le pasa esto. Yo creo que ellos son muy impulsivos, ¿sí? Son muy contestatarios. Tiene que ver con la característica del adolescente también. Pero la regulación emocional es algo que se debe trabajar mucho y la autolesión es una herramienta que los ayuda de forma errónea a regularse emocionalmente, ¿sí? Cuando muchas veces están en contextos que no son muy favorecedores, en contextos que son vulnerables emocionalmente, chicos que han sido maltratados, personas adultas que han vivido una infancia, una adolescencia de violencia, de abusos, ¿sí? No han podido generar en esos contextos recursos adaptativos. Todos hemos aprendido en distintos contextos a adaptarnos a distintas situaciones. Adaptarse no quiere decir acomodarse. Son dos cosas diferentes. Cuando yo pienso en adaptarme, no pienso en que me acomodo a la situación negativa. Pensemos en la adaptación desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la naturaleza. Los animales, las plantas se adaptan a un clima para sobrevivir, ¿verdad? El animal se adapta, los que invernan, cada uno va buscando mecanismos que se adaptan a ese ambiente para sobrevivir. Lo mismo nosotros vamos adaptándonos a distintos contextos para continuar adelante. Contextos hostiles, de trabajo, de convivencia. Y vamos buscando mecanismos. El niño, el adolescente que se crió en contextos demasiado hostiles y vulnerables, no ha podido generar esas conductas adaptativas, ¿sí? Las conductas adaptativas nos ayudan a nosotros a navegar y a circular por la vida. Por lo tanto, tienen que tomar herramientas, ¿sí? Que van llegando o construyendo desde la afuera, que los ayudan a adaptarse a esa situación. Es decir, que todo aquello que no es tolerado, todo aquello que no tolero, voy a tratar de adaptarme a ello a través de algo que quizás no es lo positivo, pero que me ayuda en ese momento. Que me ayude en ese momento no quiere decir que me va a ayudar siempre. ¿Sí? Las conductas adaptativas que nosotras tenemos son herramientas para toda la vida. Por ejemplo, la comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, la asertividad, la forma de decir las cosas. Es una herramienta que nos sirve para siempre. La regulación emocional. ¿Sí? Estas son conductas que aprendo para ese momento y se instalan como para siempre. Es como aquel que se puso borracho un día y como se emborrachó un día, ya está. Ah, estuvo bueno que me emborraché porque después llegué a mi casa y no me enteré de todos los problemas. Entonces, ¿qué hace? Ah, me voy a emborrachar de nuevo. ¿Sí? Aprende una conducta, ¿sí? Que no es buena, pero que le sirvió para ese momento y la registró como buena. ¿Bien? Entonces, no aprendieron conductas adaptativas que los ayuden a enfrentar las situaciones de la vida, por lo tanto, esta conducta que adoptaron, que por lo general las autolesiones empiezan por imitación, ¿sí? Empiezan imitando a otros, está muy relacionado con esta cosa de la adicción, ¿no? Imitando lo que el otro hizo, que le bajó la ansiedad, adapto y tomo eso, y como a mí me resultó en ese momento, se comienza a sistematizar en mí. ¿Sí? Les voy a leer la definición específica que ustedes van a encontrar en la Filmina. Dice, cuando las personas crecen en ambientes vulnerables o cuando son inestables emocionalmente y además no cuentan con recursos adaptativos que le permitan afrontar las situaciones, recurren a las autolesiones como un medio que le permite el control de los sentimientos negativos. ¿Sí? Otra función de las autolesiones, la
Antidisociación. ¿Qué es la antidisociación? Esperen que tomo un segundo. Les decía hoy, en un momento yo les decía, me toco y registro que soy yo. ¿Viste esa frase típica que le decís a una, que se dice en las películas, que vos le dijiste, pellizcame a ver si esto es cierto? ¿Viste? Muy bien. Es eso. Hay momentos en que el sujeto se siente disociado, siente que no es él. Hay una disociación. La disociación por lo general tiene que ver entre cuerpo y mente, cuerpo y emociones. No soy yo, yo no puedo estar viviendo esto. Entonces es como que se toca, se pellizca, se raspa, se corta para registrar que es esa, que soy yo. Sí, soy yo, no estoy loco. Es esa lucha entre lo que siento y quién soy. Para no sentir esa disociación, me registro a través del dolor. Me registro a través del dolor. ¿Sí? Entonces, esta función tiene que ver entonces con la no despersonalización, como el encuentro entre lo que siento y lo que soy. Este cuerpo siente esto, sí, soy yo. No estoy loco. No estoy flasheando, dirían los pibes. Bien, entonces tenemos una de las funciones, la regulación emocional. La segunda función, esta lucha de la antidisociación. Otra función es el antisuicidio. No quiero, obviamente que no quiero suicidarme, no hay una pulsión de muerte tan fuerte, ¿sí? Entonces, una forma de luchar contra ese pensamiento y no llegar a ese punto es el daño hacia el propio cuerpo. ¿Bien? Entonces, antisuicidio, pero a la vez, a ver, hay un impulso suicida, vamos a decirlo de esta manera. Hay un impulso, hay una fuerza negativa de búsqueda de la muerte, pero no llega a ese punto. Entonces, antes que hacer eso, me lesiono. ¿Bien? Entonces es como, actúa en ese punto como un regulador de algo que puede ser mucho mayor. ¿Bien? Otras cuestiones son las búsquedas de sensaciones. No son las más comunes, ¿sí? Que está asociado con esta cuestión que le decíamos, que hablábamos hoy, que lo ha separado, los especialistas lo han separado, pero que muchas escuelas lo toman, con esta cuestión de lo novedoso. ¿Vieron cuando estaba el juego ese de la ballena azul? Que se ahorcaban y eso. Sí, que se ahorcaban. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Bueno, ahí voy a lo que decíamos hoy de cómo se aprenden estas conductas por modelaje de otros, ¿sí? Por imitación de otras personas, de otros que hacen cosas. Y mucha importancia, un rol muy preponderante tiene en las conductas autolesivas Internet, ¿sí? Porque hay mucho mensaje, hay mucho video, hay mucha cuestión que aborda o que muestran muchas veces esto. Entonces, esta sensación de la falta de aire, estos juegos que parecían juegos que tienen que ver con conductas autolesivas, ¿sí? Nuevas sensaciones. El adolescente es muy, digamos que está muy expuesto a la búsqueda de nuevas sensaciones. En lo sexual, ¿sí? Esta falta de aire, en la prueba de drogas, en un montón de cosas es como que está buscando siempre lo nuevo. Entonces, dentro de esa búsqueda de nuevas sensaciones, puede entrar en el conocimiento de lo que son las autolesiones. Yo considero, esta es una postura personal, que más que una función de la autolesión como búsqueda de sensación, para mí es más como una puerta, es decir, entré por ese lado, ¿sí? Como algo nuevo, algo novedoso, es como que entré por ese lado, pero termina cumpliendo otra función. ¿Se entiende la diferencia que para mí, personalmente? Lo pienso igual que con las adicciones, porque muchos entran con la adicción por el tema de conocer algo nuevo y termina descubriendo que no terminaste entrando por acá, pero terminaste atrapado en otra cosa. ¿Bien? Entonces, yo lo pensaría desde ahí. Sí lo entiendo como una función de autorregulación, sí lo entiendo como una función de despersonalización, de antisuicidio, pero en esta cuestión de la sensación creo que es más puerta que función en sí misma.
¿sí? A ver, Y te hago una sí, consulta. Y ahí decime. entraría, porque a mí, esto te digo porque lo observo desde lejos, en Sí, estas compañeras de mi hija, ¿no? sí, Me da la sensación que también es como se ingresa para pertenecer, como si vos es la puerta para pertenecer a ese grupo, sí, donde pueda haber, no sé, una admiración, o si vos son chicos más vulnerables que otros, si lo hace fulana, entonces debe estar bien, porque si fulana, que es la líder, que es lo hace, debe estar bien, son de una sí, familia bien, ponele. Eh, sí. puede ser también que venga esto de esta puerta y después, como decís vos, termina cumpliendo otra función, termina Sí, es apareciendo verdad. otra cuestión, Claro que sí, porque en realidad porque en tiene que ver, definitiva, sí, te escucho, porque Natalia. digo, en definitiva, si el chico necesita pertenecer, admira esas situaciones, es porque está vulnerable, porque hay una situación su contexto que lo llevó a esto. En definitiva es un círculo, es una rueda, Tal cual. ¿no? Todo va a estar, sí, sí, todo va a estar asociado a esto primero que hoy hablábamos, esta cuestión del rol, esta cuestión de ese duelo, de ese, si yo dejo esto, necesito entrar en otro lado. Ese necesito jugar otro rol, que ya no es el de hijo, el de niño, el de pequeño, necesito jugar otro rol. Y eso es como roles múltiples, necesito pertenecer a otros ámbitos. Y muchas veces dentro